Hacíamos en la introducción esta referencia a la modificación que se hizo recientemente en la ordenanza orgánica de la municipalidad y esta creación del rol de secretario coordinador que esta vez recae en el secretario de Hacienda. En algunas épocas ha estado más vinculado a la Secretaría de Gobierno por por una actividad más política, si se quiere. En este caso llama la atención que sea en la Secretaría de Hacienda donde recaiga este rol de coordinación. Sí, 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 es cierto que era más usual, digamos, que esto lo trabajara, digamos, la Secretaría de Gobierno. En este caso, puntualmente, lo que se hizo, lo que me pidió el intendente fue, o lo que se buscó, la estrategia que se buscó es lograr un balance, un equilibrio, Ujú. eh, y jerarquizando o dándole un lugar de mayor importancia o de impronta en la gestión del municipio a la cuestión de gestión y técnica. Es decir, un Ajá. poco el rol, digamos, de coordinador es la coordinación de gestión del municipio, de todas las áreas del municipio, desde un rol más bien técnico. Ajá. Y bueno, un poco Francisco lo que vio fue ciertos resultados en cuanto a, ahora vamos, si te parece, a ir profundizando, pero una necesidad puntual, identificó una necesidad puntual que acá había un elemento central, Ajá. que era trabajar de manera más profesional y mejorar la coordinación de las distintas secretarías con ciertas prácticas que Ajá. entendemos que tienen mayor probabilidad de éxito para lograr resultados, que eso se traduce en definitiva, que es para qué estamos nosotros en esta función, es que esa mejora de la gestión, de la administración del municipio se ve reflejada en mejores políticas para la comunidad, Ujú. mejores resultados esperables. Mencionaba recién esto de la administración y recuerdo una entrevista que le hicimos hace poco al intendente Francisco Ajuey en la que hablaba de la mejora del gasto. Él hablaba concretamente de un ahorro. Y vos hablabas recién de esta mejora en la administración. Contanos, por favor, en qué términos se ha traducido esa mejora en el gasto en la administración municipal. Ok, ahí lo que hicimos o sea, hacemos un comparativo con el primer semestre de 2023 y primer semestre 2024, enero-junio, y la recaudación acá, o sea, la necesidad, pues apartamos del primero, del contexto, digamos, del modelo, en el cual hoy hay un modelo de gestión a nivel nacional, independientemente del contexto difícil económico, la recesión y todo lo que Sí. la gente ya sabe y lo sufre. Hay una nueva mirada acerca del rol de los municipios, de los gobiernos Ajá. locales, en el cual hay mayores necesidades y en un contexto de menores recursos. Es decir, si nosotros consideramos las transferencias discrecionales o las transferencias que hacían del gobierno nacional a los municipios 2022, 2023, 2024, bueno, este año prácticamente cero. ¿Qué es lo Cero. que significa eso? Que tiene que haber una nueva impronta, un nuevo modelo de gestión para esta nueva realidad. Entonces, Bien. en ese contexto, cuando hablamos de la eficiencia del gasto, lo que se logró es la recaudación en términos reales, es decir, si consideramos la inflación, bajó los recursos, o sea, la plata que tiene el municipio para cubrir las necesidades de la comunidad, para lo que está esperando la comunidad que nosotros demos esa respuesta, Ujú. eh, disminuyó en un 35%. ¿Sí? Es 35% decir, cayeron los recursos. 35% exactamente. Ujú. Entonces, ante la baja de recursos, tenés que tomar medidas no solo de control, digamos, del gasto, de mayor control, para resentir lo menos posible la prestación de servicio. Entonces, ¿cuál Exacto. es la metodología que nosotros entendimos que era necesaria con el compromiso de todo un equipo, de muchas personas muy comprometidas y en un gran porcentaje, la mayoría de empleados del municipio? Se logró reducir, o sea, hacer más eficiente el gasto en un 45% promedio primer semestre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se mejoró el gasto en un mayor porcentaje de lo que cayó De lo que cayó la recaudación, la de que recaudación. cayeron los ingresos. En un 45% se mejoró el gasto, se generaron ahorros. Ahora, eh, ¿cómo se logró reducir el gasto en esa proporción sin resentir los recursos? Porque la primera pregunta que te haría un contribuyente o alguien que está observando desde afuera es, bueno, pero ¿qué dejaste de pagar? ¿Qué dejaste de atender para poder ahorrar en semejante proporción? Sí, sí, sí. Ahí hay varios puntos, varios puntos.
de cómo se generaron esos ahorros que fueron de muchísimos millones de pesos. Por ejemplo, acá hay un factor muy importante en hacer más eficiente el gasto, es el expertise técnico y de gestión de los distintos secretarios que conforman el gabinete. Sí. Por decir un ejemplo muy concreto, hace 2 o 3 semanas, por ejemplo, el secretario de Salud gestionó de manera, porque acá la cuestión es, en ese cambio de paradigma, el financiamiento externo no existe, nación, transferencias discrecionales al municipio no hay. Entonces acá lo que se apela, y que en esta situación de crisis es donde surgen forzadamente, es la creatividad, porque tenés que buscar nuevas maneras de gestionar ante esa complejidad. Sí. Tener la audacia suficiente para tomar decisiones y también austeridad. Cuando digo austeridad, digamos, y ahí yo en ese sentido es muy importante destacar que este modelo de austeridad, de audacia y de creatividad son valores que para mí vinieron para quedarse en la administración pública y sobre todo en quienes estamos en función. ¿Por qué? Porque la gestión pública es muy compleja, porque hay muchísimos elementos, no técnicos, sino también políticos, etcétera, donde uno tiene que apelar a esos recursos. Yo entiendo que esos son valores no menores para un escenario como el que se nos presentó a nosotros. En ese contexto de creatividad, audacia y austeridad, por ejemplo, volviendo al caso del secretario de Salud, él consiguió medicamentos a costo cero para la comunidad, de arriba de 300 millones de pesos, por ejemplo. Eso no está en ningún manual, sino eso que depende de los secretarios, de los funcionarios que se mueven porque saben la restricción presupuestaria que tenemos y que no queremos resentir las necesidades esenciales y básicas que tenemos que prestar desde el gobierno, ¿sí? Porque para eso nos votaron, para eso es el proyecto que lidera Francisco, no para ver qué venía pasando hacia atrás ni para poner excusas, sino para tener la capacidad de respuesta, sabiendo las enormes dificultades y problemas que tenemos los concordienses, pero en una actitud proactiva y marcadamente orientada a resultados. Entonces, en resumen, el primer punto sería el expertise, el compromiso de ese nuevo paradigma de secretarios en la articulación con la sociedad civil, con el sector privado, con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, porque no todo se mide en términos de recursos económicos, porque cuando se logran hacer más eficientes los procedimientos de la administración, si bien hay una erogación, no es que sale plata, no es que hay un ahorro así valorable en dinero, pero esa eficiencia, digamos, vos ahorrás tiempos de prestación de servicio, ahorrás tiempo y ahí conecto con el segundo punto que entiendo que es sumamente importante, que se ahorraron muchísimos millones de pesos, o sea, se ahorraron los millones de pesos que ponen con mucho esfuerzo todos los concordienses. Sí. Que es en la simplificación administrativa. Eso es un eje central, para lo cual también está directamente relacionado con este nuevo rol de coordinador de gabinete que Francisco tiene como eje de gestión la simplificación administrativa. Vos decís que la simplificación administrativa redundó en ahorro de millones de pesos. Exactamente. Por ejemplo, y también apelando, siempre voy a volver a esto de la creatividad, la audacia y la austeridad. Procesos licitatorios, ¿sí? Los procesos licitatorios antes se cumplía determinada cantidad de requisitos que eran al momento cero de cuando se presentaban los proveedores. Y algo muy sutil, o sea, algo fácil de implementar, pero que tuvo un impacto, digamos, presupuestario, es que cuando se presentan las licitaciones, ¿por qué? Porque aquí hay una política clara relacionada con la transparencia, pero tenemos que generar mayor previsibilidad para los proveedores, pero esa previsibilidad para prestadores de servicio al municipio, que para poder cumplir con las necesidades de las personas, o sea, para la recolección de residuos, el combustible, todo el gasto de funcionamiento, para la compra de alimentos, para los subsidios, para la estructura, digamos, mejorar la estructura de la ordenanza tributaria, etcétera, que no me quiero ir del tema, pero ¿qué es lo que se generó? Antes, ¿cómo funcionaba? Vos una licitación normalmente era por 3 meses, por ejemplo, de compra de alimentos, ¿no? Entonces, suponte que cada 30 días se veía cuánto el proveedor había entregado, de los 30 días emitía una factura, ¿no? O sea, ya el proceso licitatorio lleva un plazo. Entonces el proveedor presentaba la factura a los 30 días de la mercadería entregada, ahí se iniciaba el famoso expediente, tipo qué se hace hasta que el proveedor le llegue el dinero. Pasaban 30 días más, se generaba otra factura, y pasaban 30 días más, se generaba
otra factura. En esa creatividad, digamos, ¿qué se hizo? Recordemos que en diciembre la inflación fue arriba del 20%, ¿no? En enero fue menor, pero fue muy importante. ¿Qué pasaba? Nosotros asumimos el 10 de diciembre con una inflación fenomenal, y cuando queríamos prestar servicio, cuando hablamos con los proveedores, te decían, ¿cuándo me pagás? O sea, por eso digo, me parece importante contextualizar lo que fue en diciembre. O sea, literalmente es así, ¿cuándo me vas a pagar? Porque entonces, si no le damos previsibilidad al proveedor, entonces de esa manera, ¿qué se logró? Puntualmente, volviendo al caso de la licitación, se instrumentó, por ejemplo, el seguro de caución. ¿Qué significó eso? Que sé que algunos municipios lo vienen trabajando, acá no se había puesto en práctica. Se paga de una sola vez el 100%, y naturalmente con ese seguro lo que se garantiza, por supuesto, que lo más importante es de que el municipio se haga de la mercadería que compra, ¿no? De la prestación del servicio. ¿Qué se gana ahí? Millones de pesos. ¿Por qué? Porque el proveedor sabe que va a cobrar de una sola vez y va a saber cuándo. Ejemplo concreto, Guillermo, las personas que están escuchando, se redujo en un 50% los tiempos promedio de pago. Tiempos promedio de pago, insisto en esto de tiempos promedio. ¿Qué significa que disminuya? O sea, estaba en un promedio aproximado de 90 días, hoy estamos en un mes y medio. Entonces, el proveedor, naturalmente, sabiendo teniendo previsibilidad de cuándo va a cobrar, influye en el precio que te ofrece. Y no solo del proveedor, porque va a haber más proveedores que se van a presentar, va a haber más competencia, y entonces eso hace que puedan ofrecer mejores precios y que el municipio pueda comprar mejor. Relacionado con... Guillermo, perdón si voy medio rápido porque me entusiasmo. No, está bien. Pero eso fue como un segundo ítem de la cuestión de los procedimientos de compra, por ejemplo. Porque también hay que identificar qué es de baja complejidad técnica para implementar estos cambios, y que algunos tienen un alto impacto, ¿sí? Entonces, poder identificar eso también tiene buenos resultados en un contexto de restricción presupuestaria y también de equipos de trabajo, que los equipos de trabajo, para lograr estas cuestiones, se requiere de muchas horas, y no es de 7 a 1, sino de días completos de trabajo, tanto de funcionarios como empleados del municipio de Carrera. Y entonces, en ese sentido, digamos, es claramente beneficioso para la comunidad estos ahorros que se representan con mayor eficiencia administrativa. Claro. Perdón, Pablo. Luis Santana, buenas tardes, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Hola, Luis. ¿Cómo va? Bien, estaba comentando esto que decías respecto a reducir el promedio de tiempos de pago. Claro, hay una cuestión que por ahí no todos los oyentes lo sepan, lo que es como uso y costumbre, que al Estado todo le cuesta más caro, ¿no? Es decir, vos tenés en el comercio que fuere, ¿no? Desde librerías, repuestos automotor, lo que fuere, generalmente hay como un precio de plaza o de mercado, pero si es para el Estado, es un poco más caro. Y era la manera en que por ahí el comerciante, más con este escenario inflacionario, digamos, se cubría. Claro, entonces decía, bueno, pará, pero ¿cuándo me vas a pagar? Si me pagás en un mes te cuesta tanto, si me pagás en 3 meses te cuesta tanto, y además si es para el municipio te cuesta tanto. Entonces, claro, por lo que entiendo, ¿no? Lo que lograste reducir al mejorar los tiempos de pago es precisamente ese costo extra, por decirlo de algún modo, ¿no? Exactamente, Luis. Lo explicaste con mucha claridad. Ese es el beneficio. Pero acá quiere estar claro que el beneficio en definitiva es para la prestación de servicio para la comunidad. O sea, siempre hablamos con el equipo de trabajo acá, porque uno por ahí se relaciona más la cuestión de Hacienda con cuestiones de número, de oficina, de cálculos, de planificación, etcétera. Y acá lo que nos mueve, digamos, de fondo, el propósito nuestro es poder tomar mejores decisiones, porque esas mejores decisiones redundan en más recursos para que esos recursos se puedan aplicar a las inmensas necesidades que tenemos en la ciudad. Ahí te sumo un dato, Luis, por ejemplo, cuando esto de la baja complejidad técnica, hoy en la dirección de compras, por ejemplo, un proveedor que se quería inscribir para poder presentarse en una licitación o poder operar con el municipio, para hacer esa inscripción tenía que venir, pagar un sellado y además presentar una documentación de manera presencial. Hoy, para cualquier proveedor que quiere comenzar a trabajar con el municipio, lo hace directamente a distancia y sin pagar el sellado. Y el sellado, más allá del monto, no pasa, claro, que era un monto
irrisorio, pero el hecho de hay que facilitar la experiencia, hay que facilitar a las personas, digamos, o sea, parece una obviedad, pero muchas veces eso nos corremos un poco del sentido común, y tipo que la persona no tenga que venir acá y haga el trámite desde su casa, y ya es una mejor experiencia, y ya hay más posibilidades que más proveedores se acerquen. Y ahí también relacionado con este punto, que es muy importante también, que tiene que ver con la cuestión de gestión, que tiene que ver con la cuestión técnica, que es una cultura también de una cultura presupuestaria, una cultura fiscal de cuidado y de uso responsable de los recursos de los concordienses, es la planificación más o menos. O sea, hay distintas maneras de interactuar comercialmente con el municipio, ¿no? Que puede ser a través de una licitación. Yo explico más básicamente, digamos, cuando son por ahí contratos de mayor monto. Y después tener lo diario, artículos de librería, que necesita el municipio, las redes de papel, los artículos de limpieza, los muebles, la silla, todo lo que uno puede imaginar para que funcione un municipio como funciona cualquier empresa. Te Ahora, traigo de nuevo a la mejora del gasto, Pablo. Solamente sí. con esta mayor eficiencia administrativa se consiguió ahorrar un 40-45% en relación con el semestre anterior, ¿o hubo algunos otros aspectos que hicieron que el ahorro fuera de tal proporción, tal magnitud? Ahí sumo dos puntos más. Uno, cierra la idea anterior, Guillermo, porque está Sí. relacionado con esto, es que la planificación de las compras, yo iba a mencionar que el año pasado casi hubo 2.000 operaciones de compras chicas del municipio, Ajá. ¿sí? Artículos de limpieza, lo que recién mencionaba. Cerca de 2.000. Ahora, si nosotros comparamos el periodo transcurrido este año con el mismo periodo del año anterior, vamos reduciendo el 30% de esa cantidad de operaciones. Cada Bien. operación es para que entendamos, a cada compra es una carpeta con muchos Exacto. papeles que pasa por 17 oficinas, ¿sí? Claro. Y que eso lleva su tiempo, y eso es lo que hace que estrese, que dilata más los procesos. Ahora, nos sentamos a trabajar y dijimos, bueno, a ver, estas compras que son repetitivas, Claro. con el equipo, en vez de comprar 10 veces o 20 veces, compremos solo una sola vez. Entonces, en vez de tener 20 carpetas dando vuelta en el municipio, tenemos solo una. Eso obliga a planificar hacia adelante a todas las áreas del gobierno qué es lo que necesitan, con qué objetivos tienen y qué objetivos tienen y qué necesitan para cumplir con esos objetivos. Y eso también implica la reducción del gasto. ¿Por qué? Porque a un proveedor no le da lo mismo que vos le compres 10 veces compra de 500 pesos o que vos ofrezcas una sola vez por una compra de 10 veces mayor el monto, digamos. Entonces, eso también está relacionado. Y después también es verdad, porque para darle, o sea, acá también que está relacionado, que esto no sé si yo considero que es importante porque es parte de los objetivos, digamos, y de las propuestas de gobierno que tiene esta gestión, es la cuestión de alivio fiscal, ¿no? Que yo sé que es un dolor enorme para los empresarios, para las pymes, para los monotributistas, que con mucho esfuerzo están afrontando esta situación. Ahora bien, para lograr ese alivio fiscal, para lograr un acompañamiento desde una reducción de impuestos, se requiere un estricto orden fiscal. ¿Por qué? Porque hay que medir, y en este contexto, si bien venimos avanzando, porque ya se viene trabajando hace varios meses, que esto lo viene trabajando, liderando la viceintendente, con el director de renta, con la comisión, con la sociedad civil, e inexorablemente vamos a una simplificación y a una reducción administrativa de acompañamiento desde el alivio fiscal. Y eso también es verdad, pero que todavía no hemos podido concretar. Bien. Volviendo al tema sí, perdón, Guillermo, te escucho. Sí, estaba repasando esto que comentabas recién de trasladar esta eficiencia en los procesos administrativos a todas las áreas de la municipalidad. Y lo que trasunta esto es que el rol de secretario coordinador tiene que ver con generar una transversalidad en el concepto de la mejora en la eficiencia administrativa para que todas las áreas, independientemente de la gestión política, uno cree que el rol de coordinador tiene que ver con un aspecto político, sino cuando te referís a una impronta técnica, tiene que ver con generar esta transversalidad de la eficiencia administrativa en todas las áreas municipales. Sí, exacto. Yo ahí lo único que le cambiaría, Guillermo, a la definición es, no sé si sería trasladar, sino
trabajar de manera conjunta con las áreas de gobierno, o sea, Perfecto. en un, ¿no? Porque también es nuestra responsabilidad eh, conocer cuáles son las problemáticas que se presentan en cada una de las áreas y para identificar esas posibilidades de mejoras Ujú, administrativas. Y quienes realmente saben y identifican, porque realmente lo saben, porque lo vienen trabajando hace mucho tiempo, ujú. dónde están esas posibilidades de mejoras, son las personas que ya trabajan ahí. Entonces, yo diría es más acercarse, estar Perfecto. más cerca de la coordinación de gabinete, de las áreas de gobierno, de los secretarios, para hacerles a ellos de apoyo y colaborar para que sean más eficientes la gestión y los procesos administrativos. Ujú. Claro. Y recién hablabas, recién hablabas de alivio fiscal. Estamos hablando de reducir impuestos, de bajar tasas, es decir, de medidas que permitan hacerlo sin comprometer los recursos del municipio. Exactamente. Sí, sí, sí. En esa dirección vamos, pero por como les comentaba, como compartía, la restricción presupuestaria, que se caigan los recursos un 35%, Ujú, requiere, digamos, un uso responsable Claro. porque hay necesidades y prestaciones básicas que el municipio debe cumplir. ujú. Eh, pero independientemente que no esté el escenario de la actividad económica, no va a haber un repunte significativo ya en lo que resta del año. Ujú, También es verdad, Luis Guillermo, que en ese orden fiscal que se logró en estos 7 meses de gestión, nos posibilita prever inversiones en Ajá, vehículos pesados y maquinarias que rondarán los 1.000 millones de pesos en los próximos meses. ajá. Ujú. Eh, entonces, ahí, volviendo con la pregunta, Guillermo, de cómo se redujo ese 45% del gasto, la Ujú. realidad es que también se bajó el porcentaje, la cuestión de inversión hasta Ajá. encontrar este orden fiscal y ahora sí tenemos esa previsibilidad para Bien. recomponer en términos de inversión. Ujú, perfectamente. ¿Y cómo te fue con la situación salarial? ¿Fue posible ir acompañando algún grado de recomposición en medio de esta restricción del gasto? Sí, 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 yo creo que eso también cuando hablamos o cuando el intendente habla de la estabilización financiera y económica del municipio, eh, consta de varias cuestiones, ¿no? Hay de qué es estable el municipio. Primero, esta previsión de que hoy se puede prever esto, que limitaba las inversiones, Ujú, pero también se acompañó el incremento salarial en un mismo porcentaje de la inflación de este año, que más o menos linealmente estamos hablando de 80%, que es lo ujú. que, Un, un, que se set- acordó con un el 79, 79%. Eso 79% lineal del sumando los acumulado de... porcentajes. Exacto, es el Exacto, 79% del acumulado a junio. ¿La municipalidad exacto. acompañó Y en un 79% la recomposición salarial en el periodo? exactamente. Sí, se acompañó con eso y para nosotros eso es un elemento también importante porque naturalmente eh, cualquier institución, independientemente público o privado, depende el máximo elemento, digamos, es lo Ujú, humano y los equipos de trabajo. Entonces, en ese sentido, siempre responsablemente, porque esto se trata de administrar lo público, y en esa línea, de manera muy responsable, se fue acompañando hasta hoy por hoy, logramos ese 79% ujú. de recomposición salarial. Pero además de lo de estabilización financiera y económica, también es verdad que se logró hacerse cargo de una deuda que había importante de consumo eléctrico de Ajá, EDOS, que en valores por encima de 600 millones de pesos y que hoy estamos al día ajá. con el consumo energético de lo que es EDOS. Y también ahí hay una cuestión de estabilidad financiera y de orden fiscal. ¿Por qué? Porque hace pocos meses tenía un consumo de 30 millones, hoy tiene un consumo de 100 millones de pesos, Claro. EDOS, y se viene pagando. Los recursos totales en el primer semestre, y si sumamos julio también, de estos recursos de la municipalidad, de lo que recauda acá de tasa comercial, de coparticipación de provincia y nación, está en orden del 55% de gasto de personal, que es un Ujú. indicador importante también Sí. para resaltar, con un porcentaje del gasto que está ligeramente debajo del 60% de la Ujú. total estructura del gasto. Sí. En términos de la composición de recaudación, el 40% es de municipal, Ajá. el 60% restante es de Coparticipación. coparticipación nacional. Ujú. Exactamente. En cuanto también a la estructura, digamos,
de la planta de personal del municipio también, eso está como es, se logró un equilibrio y esa racionalidad se traduce no solo en una cantidad adecuada o razonable para este contexto, para llevar a cabo la administración del municipio, sino también básicamente el municipio en general, en muchas situaciones, casi 2.200 municipios del país, muchas veces ocurre que pueden pagar los sueldos y no le queda mucho margen para dar los servicios con la calidad que se necesita. Y entonces, en ese sentido, también habla de la estabilidad que se logró el municipio. Estamos hablando de un 40% o sea, un 60% del gasto, y tenés un 40% bastante para el gasto de funcionamiento y para evaluar inversiones. Sí, estaba comparando con la realidad provincial, con pequeño paréntesis, que gasta el 90% de los recursos en sueldos y pensiones y que tiene una diferencia del 36,8% entre la recomposición salarial y la inflación acumulada. Sí. Y sí. Una de las críticas que se hizo, que se escucharon públicamente a través de los medios en el comienzo de la gestión, fue la cantidad de funcionarios que había incorporado la gestión Ascue. ¿Se logró una mejora en ese aspecto? ¿Tenés algunas cifras comparativas? Sí, las cifras sí, por supuesto que las tenemos, y hablando siempre, Guillermo, de funcionarios políticos, ¿correcto? De funcionarios políticos, exacto. Como que había habido un festival de nombramientos al comienzo de la gestión. Bueno, ese mensaje de la sociedad llegó, y el intendente fue la primera persona de rever esa cuestión, y hoy por hoy estamos en indicadores óptimos en cantidad de funcionarios, que hoy más o menos rondan los 170 funcionarios políticos en la municipalidad. ¿Sí? Y más o menos para tener un indicador es más o menos la misma cantidad, 4 o 5 personas menos, literalmente la diferencia, si lo comparamos con 12 meses, si vamos 12 meses hacia atrás. Con menos cantidad de secretarios, subsecretarios y directores, y compensándose esa diferencia con más jefaturas de departamento. Está bien, o sea que hay la misma cantidad de funcionarios, pero menos con menos funcionarios de alto rango y más funcionarios con una proporción mayor, digamos, de funcionarios de menor rango que de las de... ¿Y esto probablemente implica también una reducción del gasto político? En términos reales, sí. Ok, claro. Y ahí también es importante resaltar, porque o sea, el modelo, la situación en que están hoy los municipios, generalmente la agenda, la que se le llama la agenda local, que es tipo, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere hacer el municipio? ¿Qué necesidades debe abordar, debe cumplir? Porque acá, a ver, si no pasa por una cuestión constitucional o legal, a ver qué servicios debe afrontar el municipio. Es decir, si tenemos un problema de inseguridad, si tenemos un problema de prestación de servicios de salud, si tenemos un problema de prestación de servicios de educación, independientemente que es competencia de provincia, si el concurrencia viene acá y tenemos estos problemas, quien golpea la puerta del municipio, pasa en todo el país. Y lo mismo si hay recortes, digamos, en política social, por ejemplo, de nivel nacional al municipio, muestra también esta capacidad que está liderando el intendente de poder dar una respuesta que sabemos que es muchísimo todavía lo que hay para mejorar y para consolidar y para ser más eficiente y para una mejor calidad de los servicios. Eso está claro, pero también es verdad que en ese contexto se están haciendo inversiones, se dejó en orden, digamos, las deudas que tenía el municipio, una reestructuración en dólares que había de vencimientos, que hoy de saldo de deuda tenemos $3.400.000, de los cuales $800.000 se pagó este año en febrero y en agosto. Entonces, todo eso forma parte también de este ordenamiento que se tuvo que realizar, digamos, en las cuentas del municipio para saber cómo hoy estamos parados. Y con recursos propios. Hoy en Aguapatito, por ejemplo, que hay una decisión del intendente de avanzar una política de relocalización ahí, en el cual solicitó la evaluación de recursos para poner ahí recursos propios.
y se va a hacer con recursos propios 300 millones de pesos, con otros 300 que el intendente gestionó en provincia, y que no solo queda eso en términos numéricos. ¿Por qué? Porque tantas veces hemos hablado de este barrio, digamos, con esta problemática que es tan difícil, que es el traslado de familias con desarraigo y lo que ello implica, y que me parece que hay una cuestión ahí importante a destacar, que esta política se está trabajando con todas las áreas del municipio. Es decir, acá, para problemas, como nosotros siempre decimos, para problemas complejos se requieren soluciones complejas, no soluciones simples. Entonces, no es solamente trasladar y construir la cantidad de casas, que estamos hablando de cuestiones físicas para que una familia se traslade, sino que hay que ver, ¿se trasladan las familias ahí? Ok. ¿Y a qué escuela van a mandar a los chicos? ¿Hay una escuela cerca? ¿Qué prestaciones se les llega al agua? ¿El servicio de cloaca? ¿Cuál es la comisaría cerca? ¿Cómo es la cuestión de seguridad de ahí? Entonces ahí lo que se están haciendo es mesas de trabajo con el equipo del INVITAN, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría naturalmente de Hacienda para la cuestión de recursos, con la Secretaría de Salud. ¿Cuál es la atención de salud? ¿A quiénes acuden los chicos que tienen problemas de salud? Desarrollo Humano, con el equipo que está liderando el ingeniero Sebastián Aristide, con el proyecto Relevar, con el equipo que van y ven cuál es la situación a primera mano de las familias, qué necesidades tienen. O sea, yo creo que eso también representa un desafío enorme y que tiene que ver también con la coordinación. Exacto. Porque, insisto, problemas complejos, soluciones complejas, y hay que buscar ese equipo interdisciplinario, y que eso implica también para nosotros como funcionarios que esto es parte de la gestión, porque esto no es técnico. Cuando decimos técnico no es solo numérico, sino es la comunicación. ¿Cómo es la comunicación dentro del equipo de gabinete? ¿Cómo es la comunicación dentro de las áreas de gobierno? ¿Cuáles son los perfiles que tenemos en las distintas áreas de gobierno? Vos hacés un censo de capacidades, sabés si los equipos de trabajo realmente están en su máximo potencial, cómo es la confianza. O sea, juegan las competencias blandas, no es solo técnico, y esto va a ser parte de tu nuevo rol en la coordinación de gabinete. Eso es un pedido expreso, sí, de Francisco. Y cuando voy volviendo a la parte inicial, que también me parece importante destacar, la cuestión esta técnica y de gestión, en absoluto esto es en detrimento de la cuestión política. ¿Sí? Porque por ahí es decir, no, bueno, y la cuestión política y técnica, no, o sea, acá es buscar un balance óptimo. Ese balance, ¿cuál es? No hay una fórmula matemática de cuál es el balance justo. Sí va a depender de en qué estadio está la gestión, cuáles son las necesidades de la sociedad, cómo es el escenario macroeconómico, cuál es el escenario provincial, cuál es el liderazgo del intendente. Pero acá buscar un balance, porque la cuestión de gestión y técnica requiere de política, y la cuestión netamente política requiere de lo técnico, digamos. O sea, son cuestiones que hay que balancear, porque entendemos nosotros, y el intendente es la primera persona que dijo, acá hay que buscar un equilibrio entre lo técnico y la gestión, porque esto redunda en una mejor administración, redundan más recursos, y más recursos redundan en mayor capacidad de respuesta de las áreas de gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, hace varios meses que venimos trabajando en las estructuras del gasto de las distintas áreas de gobierno. Con varias personas los equipos se sientan a conversar con las distintas oficinas de gobierno para conocer para qué gastan. O sea, y acá hay que medir, que esto es un concepto que cada vez tenemos que tener más presente, es la utilidad pública. ¿Qué es la utilidad pública? Esto que vas a hacer, esto que vas a comprar. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo se da cuenta el ciudadano, el vecino, cómo se da cuenta de que esto representa? Y ese cambio de paradigma y ese ejercicio permanente de decir, bueno, vamos a comprar esto, vamos a invertir en esto, bueno, ¿y cuál es el beneficio? ¿Qué le aporta a la comunidad? ¿Qué le aporta al desarrollo de Concordia? ¿Qué le aporta al empresario? ¿Qué le aporta al jubilado? ¿Qué le aporta a las personas que necesitan que uno les facilite mayores oportunidades de acceso a la educación, a la salud? Entonces, yo creo que ahí ahí creo que tenemos, me parece, un enorme desafío, pero creo que estamos en esa dirección de poder facilitar esos espacios que son necesarios para obtener esos resultados, porque esto no pasa porque venga una gestión, simplemente es generar los contextos para que nosotros como institución, como administración pública, trabajemos de manera profesional, comprometida. Y esto siempre lo dice Francisco, y esto no es por una cuestión menor, y de hecho ahora está trabajando de una manera
seria lo que es esto del acuerdo del pacto del 17 de agosto, para que no quede solamente una cuestión efímera y en otro intento de acuerdo profundo social, requiere de ese marco de confianza y requiere de ese tiempo y seguimiento de trabajo. O sea, acá, si buscamos las cuestiones, o sea, no hay nada quizás novedoso, algo que se trajo de algo que brillante, sino son muchas políticas que en distintos momentos, en distintos municipios, independientemente de qué gestión, no viene al caso, se intentaron poner en práctica, y el desafío que se representa es cómo sostener vos esa política en el tiempo. Exacto. Ese es el problema. ¿Cómo ves de acá a fin de año la cuestión económica? Me decías hace un ratito, no se ve una recuperación, que pueda haber una recuperación clara que redunde en un ingreso, en mayores ingresos, pero ¿tenés alguna expectativa de por lo menos alguna de que el panorama deje de empeorar? Sí, yo danos un poquito de esperanza, estás diciendo vos. Claro. No, sí. A ver, está bien, sí, en el buen sentido está bien planteada la pregunta, Guillermo. A ver, esto cayó estrepitosamente la recaudación en términos reales, que para el que por ahí no está resultando en términos reales, básicamente, digamos, lo que significa que vos tenés la misma cantidad en número de billetes, pero te alcanza para menos cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos menos capacidad de compra y menos capacidad de contratar servicios para prestar los servicios a la comunidad, etcétera. O sea, en valores nominales, obviamente que en algunos meses, y depende si es con participación nacional, provincial o municipal, hubo variación positiva, pero cuando consideramos la inflación, ahí es donde se pone más, que es la realidad en ese sentido, ¿no? De acá lo que viene, hay inclusive, nosotros la semana pasada presentamos esta semana, yo no sé si el martes, que fui a comentar una ampliación presupuestaria, que se hizo una ampliación presupuestaria y que está relacionada también a las previsiones que tiene provincia de coparticipación. Nosotros hicimos una previsión más prudente, menor, digamos, la previsión de provincia, porque entendemos que es lo adecuado en este contexto. Va a mejorar seguramente por una cuestión de la incorporación o la reincorporación de ganancia de los empleados en dependencia, que eso, al ser un impuesto que recae también en los municipios por coparticipación, se va a ver una mejora en lo que es nacional, nacional y provincial. Y después estimamos que no va a haber una reducción de ingresos. La inflación, se estima una inflación promedio del 3-4%, con lo cual entendemos que en términos reales no debería haber una disminución alarmante en términos de recaudación. Hoy más o menos llevamos recaudado 32.000 millones de pesos y tenemos un resultado presupuestario acumulado de 3.000 millones más o menos, que es donde ahí tenemos el puntapié inicial para hacer las previsiones de inversiones. También uno ya tiene que estar pensando en aguinaldo, que es en diciembre. Hoy el municipio gasta 3.000 millones de pesos más o menos en gasto de personal y tenés 1.500 de aguinaldo. Entonces, acá hay una cuestión de planificación y adiciona una cuestión que para nosotros es sumamente importante, porque me fui de tema, pero cuando nosotros hablábamos hoy, les comentaba que los equipos de Hacienda se comunicaban estuvieron trabajando horas de trabajo analizando la estructura de gasto de cada área de gobierno para decir, bueno, ¿y para qué gastas esto? Y esto se puede optimizar, y también eso significó, digamos, la reducción, digamos, la optimización del gasto, que es la elaboración del presupuesto 2025. Para nosotros eso es clave, porque la herramienta por excelencia de gestión que deberían tener las administraciones públicas, también las privadas, otro tema, es un presupuesto, ¿sí? Y ese presupuesto hay que trabajarlo, porque normalmente, no estoy hablando de Concordia, sino que hablo en términos generales de los municipios del país, la lógica es un cumplimiento, inflación, le suma un porcentaje y vamos para adelante. Y en realidad lo que hay de fondo ahí es un trabajo de muchísimas horas de trabajo, de muchísimo diálogo, porque eso en definitiva es el instrumento que vos tenés para concretar y ejecutar las políticas públicas que se planifican el año anterior. Entonces, el lunes, por ejemplo, tenemos una jornada de trabajo con los subsecretarios, convocada por el intendente para trabajar fuertemente, digamos, esa jornada por el presupuesto 2025. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Hace 2 o 3 meses los venimos trabajando.
Ahora hacemos una jornada el lunes y hay un programa de capacitaciones para las personas que están relacionadas. Porque acá hay que unir dos patas. Por un lado está la Secretaría de Hacienda, que también ahí por ahí se confunde un poco el mito, que la Secretaría de Hacienda lo que hace es acompañar a las áreas de gobierno a que los que son políticas públicas, que son los secretarios de salud, el secretario de desarrollo humano, el secretario de desarrollo urbano, el secretario de gobierno, esos son los hacedores de las políticas públicas. Ellos definen cuáles son las prioridades, obviamente con la decisión del intendente. Y el área de Hacienda acompaña con los análisis, digamos, de presupuesto y de financiamiento, y en este caso le sumamos fuertemente este condimento de mejora continua de los procedimientos administrativos para una mejora de gestión. Perfecto. Entonces, cuando trabajamos con esto, Guillermo, finalizo, es sentarse con las áreas de gobiernos y trabajar. ¿Por qué? Porque si solamente trabaja la Hacienda para hacer el presupuesto sin considerar cuál va a ser la planificación estratégica, no es posible. Y para planificar se requiere mucho tiempo, y el desafío es que para el presupuesto 2025 sea realmente una herramienta de gestión donde los funcionarios sepan cuál realmente es el presupuesto que tienen, y con ese presupuesto también para el intendente es una herramienta de control de gestión de nosotros como funcionarios. Porque acá el intendente, el control, el rendimiento, de cómo están trabajando los funcionarios es él, y para eso el presupuesto es necesario, porque yo te puedo decir, bueno, pero si vos me sacás acá y pones en otra secretaría, pones allá, ¿cómo me medís? Si yo estoy tratando de ser más eficiente con el gasto y estoy tratando de articulando y trayendo recursos de un lugar, de otro. Bueno, entonces eso le da mucho orden, le da previsibilidad, y eso implica no solo la cuestión organizacional y de planificación, sino también implica un cambio profundo de las cuentas municipales, de las partidas presupuestarias desde enero que venimos trabajando con el equipo de Hacienda para trabajar con un sistema que acompañe todo esto, porque la cuestión acá informática, que no lo dije, que está relacionada con política de transparencia y demás, que eso lo podemos después conversar en otro momento, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que hay una cuestión de muchísimo trabajo, de mucha gente, con previsión hacia el futuro para trabajar mejor y ser más eficientes. Perfecto. Pablo Ferreira, estábamos dialogando con Pablo Ferreira, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concordia, también ahora secretario coordinador de gabinete. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con Inmortales Radio.